Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este tercer video de esta serie de El fin de los tiempos. Estamos estudiando un poquito acerca de las profecías, de las señales y de todo aquello que las escrituras dicen que va a suceder cercano al fin de los tiempos. Estamos hablando de que, ya lo dijimos en anteriores videos, no hay un fin del mundo, no es que el mundo se va a exterminar y no va a quedar nada, sino de que llegamos a un fin de una época, de una etapa, de una dispensación, se termina un tiempo para dar inicio a otro tiempo. Y el libro más profético que tiene que ver con el fin de los tiempos es el libro de Apocalipsis, o el libro de la revelación, donde el apóstol Juan es llevado al cielo y tiene una visión, tiene una revelación por parte de Jesucristo y de seres vivientes, ángeles que le van a dar información acerca de lo que él está viendo, y él tiene una visión clara no solamente de todo lo que es el reino celestial, la adoración celestial, sino también de los sucesos que van a llevar al final de este tiempo y van a dar paso a un tiempo nuevo, que es el gobierno de Cristo en la tierra, pero también a un cielo nuevo y una tierra nueva después de que termine inclusive los 1000 años, como ya lo hemos visto en el anterior video, los 1000 años del gobierno de Cristo. Para eso tenemos que ir al libro de Apocalipsis. Yo quiero hacer un breve resumen. Simplemente nos vamos a enfocar en los 3 7 importantes que aparecen en Apocalipsis, que son los 7 sellos del rollo, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, que dentro de esos 3 7 engloba todo lo que tiene que ver con los juicios finales de Dios, del Padre Celestial, a esta tierra. Apocalipsis precisamente comienza con esta revelación de Juan, donde Juan es llevado al cielo y él ve todas estas visiones con respecto al fin de los tiempos, pero arranca con el mensaje a las 7 iglesias. Vamos a ver en los primeros capítulos hasta el capítulo 4 de Apocalipsis todo lo que tiene que ver con los mensajes a las 7 iglesias. Jesús mismo da un mensaje a las 7 iglesias y hay un estudio que podemos hacer acerca de lo que representan cada una de esas iglesias. Algunos teólogos definen a que esas 7 iglesias son los 7 tipos de iglesia que se dio a través de la historia de la humanidad, ¿no? Que la iglesia fue cayendo en diferentes etapas o fue pasando por diferentes periodos a lo largo de la humanidad y que nosotros estaríamos ahora en la última etapa o en la iglesia de la Odisea. Estos mensajes fueron precisamente de Jesús a cada uno de estos lugares. Hay muchísimo para sacar. Creo que el mensaje profético siempre es aplicable para el día de hoy, sin importar de que nosotros tengamos una iglesia, una congregación local en una ciudad que no tenga que ver a lo mejor con específicamente, como dice acá, a las ciudades a las que está enviada esta carta, pero siempre nos ministra, siempre nos enseña y siempre también es una palabra profética para nosotros. Pero vamos a empezar un poquito con los primeros 7, que son los 7 sellos de un rollo que está en el cielo y que nadie lo puede abrir. Todo comienza en Apocalipsis capítulo 4, vemos la adoración celestial. Juan tiene una visión de lo que es el trono, la presencia de Dios, los ángeles, la música, el estruendo, los colores, la maravilla de lo que es el reino celestial, y él queda maravillado. Ve ahí unos seres vivientes medio raros en su composición. Te dejo de tarea para que puedas leer el capítulo 4, pero vamos a ver muchas cosas que inclusive Juan a veces hasta no sabe cómo poder describirlas porque son muy sorprendentes para él. Pero a partir del capítulo 5 vemos que hay un rollo que tiene unos sellos. Generalmente en la antigüedad se utilizaba que un rollo tuviera como un lacrado de cera y ese sello no lo puede abrir nadie. Cuando se emitía una carta, un decreto, un documento, siempre el rey ponía un poquito de cera, un lacrado, y sellaba con el sello de su anillo o con un sello especial, sellaba como para firmarlo de alguna manera que eso venía de parte del rey. Y si una carta estaba cerrada con ese sello, no se podía abrir, solamente la persona a la cual estaba destinado podía partir el sello, desenrollar el rollo y ver lo que estaba escrito. En el cielo hay un rollo que tiene 7 sellos.
y nadie lo puede abrir. Dice que no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie. Y Juan se entristece porque dice, nadie puede abrir este rollo, porque era un rollo que contenía toda la culminación del propósito eterno de Dios, pero nadie lo puede abrir, porque no se encontraba nadie perfecto, o nadie puro, o nadie lo suficientemente especial como para poder abrir este rollo. Pero después se le acerca precisamente uno de los ancianos que estaba en el cielo y le dice a Juan, no llores, no llores, hay alguien que sí puede abrir el rollo, la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Él ha vencido y él puede abrir los sellos de este rollo. Y ya en capítulo 6 de Apocalipsis vemos precisamente la apertura de cada uno de estos sellos. Y cuando se comienza a abrir cada uno de estos sellos, comienza todo el desenlace de esta historia que comenzó en Génesis, comienza el desenlace de toda esta historia que tiene que ver con nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello del Apocalipsis es el caballo blanco. La gran mayoría de los teólogos, algunos discrepan, pero la gran mayoría de los teólogos consideran de que el del caballo blanco, o sea, un jinete que está montando un caballo blanco, dice que el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Está hablando de gobierno y está hablando de un arma de guerra, aunque no tiene flechas. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. La gran mayoría de los teólogos afirman de que este es el anticristo, el Mesías falso, el antimesías. Inclusive, dentro del mundo musulmán, en el Corán, ellos también saben que va a venir un falso Mesías. Va a venir un impostor, alguien que va a engañar al mundo con supuesta paz y seguridad y que va a traer la respuesta a todos los males que hoy aquejan a la humanidad. Inclusive lo representan como tuerto y se llama Al-Dajjal. Te lo dejo de tarea por si lo querés googlear. Al-Dajjal es el antimesías o el anticristo o alguien que va a venir imponiendo paz y seguridad, pero en realidad es un falso que va a traer guerra y desolación. La Biblia le llama a este sujeto la bestia, el cuerno pequeño como aparece en Daniel, la abominación desoladora, el hombre de pecado, el anticristo, todos estos nombres que tiene este falso gobernante mundial que va a traer una paz aparente, que va a gobernar todo el mundo, porque los gobiernos del mundo le van a dar a él la autoridad para que sea el gobernador mundial. El término griego de anticristo quiere decir sustituto, opuesto al ungido, al Mesías. Significa que literalmente es aquel que sustituye o se opone a Cristo. En el mundo musulmán también esperan a Al-Dajjal. Y creo que el mundo se está preparando para la llegada de alguien que gobierne todo el mundo, que traiga respuestas, que traiga una paz y una seguridad cuando tan necesaria es hoy en el mundo. El mundo se está preparando y se está globalizando, se está preparando, como ya dijimos en el anterior video, para un gobierno mundial, y eso va a ser para que el anticristo o este falso Mesías sea el representante mundial, sea el líder mundial. Muchos teólogos afirman de que este primer sello del caballo blanco y del jinete que lo monta con corona y arco precisamente puede hacer el ascenso, la manifestación, como dice Tesalonicenses, la manifestación de este hombre de pecado, de este antimesías o de este anticristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, dice así: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo, atento a esto, paz y seguridad. Me encanta que la Biblia sea tan específica, pero nos da otra señal muy importante del fin de los tiempos. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada,
de ninguna manera podrán escapar. Tesalonicenses está hablando de paz y seguridad. Y creo que como nunca antes vamos a escuchar ese tipo de frases. Es lo que el mundo hoy está esperando y lo que el mundo hoy está hablando es sobre paz y seguridad. The United Nations to maintain international peace and security. For maintaining peace and security. Of peace and security. For upholding international peace and security. In front of such a grave threat to international peace and security. Its primary responsibility for maintenance of international peace and security. For the maintenance of international peace and security. For the maintenance of international peace and security. And the world is clearly choosing the side of peace and security. Las naciones del mundo hoy están hablando acerca de paz y seguridad, de la paz y seguridad en el Medio Este, en el Medio Oriente, de la paz y seguridad en cada nación. En las reuniones de las Naciones Unidas se habla de la paz y seguridad. Esta paz y seguridad aparente de la que está buscando todo el mundo simplemente es el inicio, la plataforma, el escenario que se está preparando para que este hombre de pecado se manifieste. Como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 12. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si tenés una Biblia con referencias, seguramente cuando leas este pasaje vas a encontrar referencias de versículos bíblicos que tienen que ver con esto. Porque en el versículo 8 dice que se va a manifestar ese inicuo, ese anticristo, ese antimesías, que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso te conecta precisamente con lo que va a pasar en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver la llegada de Jesucristo, vamos a ver que desde su boca dice que sale una aguda espada y precisamente el anticristo es arrojado al lago de fuego y azufre. Todo lo que está sucediendo en este pasaje, inclusive dice que el anticristo va a tener poder para hacer señales, que Satanás mismo le da el poder, que Satanás mismo le presenta el escenario a este inicuo, a este hombre de pecado, y que Dios lo permite porque aquellos que no amaron la verdad para ser salvos, van a ir detrás de este espíritu engañador o de este hombre, este poder engañador para que crean la mentira porque no quisieron aceptar la verdad. Dios permite que se levante este falso Cristo, este falso líder mundial que va a engañar a toda la humanidad. Así que primer sello, posiblemente nosotros todavía estemos acá. Digo posiblemente, hay varias posturas, como ya la enseñé. Algunos piensan de que el rapto va a ser antes, Dios va a quitar antes a la iglesia, no vamos a ver el surgimiento del anticristo. Otros piensan, y acá de acuerdo al relato bíblico, que posiblemente veamos el surgimiento. Las naciones que se juntan para darle su autoridad y su poder, como dice Apocalipsis 13, a esta bestia o a este gobernante mundial, que nosotros vamos a ver esto, pero ahí al poquito tiempo la iglesia va a ser quitada. Segundo sello.
Versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o color rojizo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Segundo sello habla de guerra, conflictos que se deben desatar. Precisamente la ruptura de ese segundo sello, cuando se abre, algo sucede en el mundo, algo sucede en el cielo y paralelamente algo es reflejado en la tierra. Se rompió el primer sello y aparece este jinete blanco que tuvo el poder y la autoridad para liderar, para ganar, para vencer. Pero cuando se rompe el segundo sello, en el cielo algo sucede en la tierra. ¿Qué está pasando? Salió este caballo color rojizo que representa precisamente la guerra, porque dice que se le dio una gran espada y lo que hace es quitar la paz y que se maten unos con otros. Ya estamos viviendo en tiempo de guerras y rumores de guerra. Jesús dijo que iba a ser una de las señales, pero en este tiempo las guerras se van a incrementar. Esto va a generar muchísimos conflictos y este caballo rojo representan las guerras, los conflictos que se deben desatar. Ya hablamos de China, de Irán, de Rusia, conflictos que seguirán y seguirán multiplicando hasta el último conflicto mundial, que es el Armagedón, del cual vamos a hablar más adelante. Algo ya tocamos, es la última gran guerra mundial. Inclusive cuando uno va a relatos bíblicos como el Salmo 83, profecías de Ezequiel 37 o 38 que hablan de las guerras de Gog y Magog, y habla de ciertos personajes como Cus, Fut, Gomer, Togarma, y uno dice quiénes son, no son países hoy en día, pero habla de los habitantes que en ese tiempo, vieron cuando a veces leemos las descendencias o las genealogías que son un poco aburridas, porque cada una de esas genealogías tienen un nombre de una persona que fue y habitó en cierta región. La Biblia lo que hace es tomar esa referencia como ese nombre para que los habitantes de esas regiones son los que se van a levantar en contra de Israel para la última gran guerra. Más adelante vamos a ver cómo el río Éufrates se seca, dice la Escritura, para darle paso a los reyes del Oriente. Eso tiene que ver con Corea del Norte, China, que hoy ya están asociados con Irán y con Rusia. Por lo tanto, estamos en un escenario bastante complicado con respecto a las guerras, rumores de guerras, conflictos bélicos, que se van a ir incrementando, y cuando se rompa el segundo sello va a ser mayor los conflictos de guerra que vamos a tener en el mundo. Tercer sello. Dice así, Apocalipsis 6, versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí a uno del medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Tercer caballo, un caballo negro, y representa la crisis económica, el hambre, la caída de la bolsa, los mercados, el precio de los alimentos que cada vez estarán más caros, porque dice que tenía una balanza y se escucha lo que se estaba pidiendo, que era demasiado dinero por una libra de cebada, por una libra de trigo, 2 libras de trigo por un denario. Un denario generalmente era lo que ganaba un empleado en un jornal diario. Entonces está hablando de los precios que van a crecer muchísimo, el precio de los cereales, una crisis económica, hambre, producto también de la guerra, producto de todo lo que está pasando en el mundo. Cada vez los precios van a ser más caros, y cuando lleguemos a este punto va a haber un hambre terrible, va a haber una caída de la bolsa, una crisis económica mundial como nunca antes. Cuarto sello. Dice así el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre, muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esa palabra mortandad aparece también en otras traducciones como pestes. El cuarto sello es un caballo amarillo y dice que trae pestes, fieras, mortandad. Habla de nuevas pestes. Habla de que trae una posibilidad de matar.
pero no tiene que ver tanto como en el segundo sello, que en el segundo sello habla así de conflictos como guerras, sino que en este tiene más enfocado a otro tipo de mortandad, porque dice que es con hambre, con mortandad o con pestes, con fieras de la tierra, con espadas también, o sea, con conflictos, pero habla de otra característica muy distinta a la del caballo del segundo sello. Por lo tanto, vamos a ver inclusive nuevas pestes. Incluso la Organización Mundial de la Salud dice que ya están programando de que posiblemente en 2 años más tengamos una nueva pandemia mucho más mortífera, mucho más complicada que la del COVID-19 que tuvimos en el 2020. Bill Gates ya dijo también que nos preparáramos porque vamos a tener una próxima pandemia. Quiere decir que el mundo, y tanto la Escritura como Satanás, sabe de que este tipo de cosas van a suceder antes de que llegue el Señor Jesús. Pero estamos hablando de que estamos en tiempos ya bien finales cuando leemos los 7 sellos del rollo de Apocalipsis. Se están rompiendo los sellos y se están complicando mucho más lo que se está viviendo acá en la tierra. Quinto sello de este rollo. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hay un dato muy interesante. El quinto sello es diferente. Dice que las almas de los muertos que están debajo del altar, hay todo un diseño en el cielo, y estos que murieron y que quizás muchos de ellos fueron mártires, apóstoles, personas que sirvieron al Señor, dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo todavía el mundo va a estar así? ¿Hasta cuándo Satanás parece que está ahora gobernando en la tierra, el anticristo? Señor, ¿cuándo van a venir tus juicios? ¿Cuándo vas a vengar la sangre nuestra de que hemos sido muertos por la palabra, por el testimonio de la palabra? Y un dato muy interesante es que yo creo, permítanme este paréntesis personal, yo creo que Dios tiene un número que debe ser completado de personas que van a ser salvas, que creo que no lo sabe nadie, solamente Dios, porque dice que se le dieron vestiduras blancas en el versículo 11, y se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hay un número. Todavía no se ha completado el número de las personas que han de ser salvas. Y cuando se rompe el quinto sello, ellos comienzan a clamar porque ya están viendo el resurgimiento del anticristo, están viendo las guerras, están viendo las pestes, y dice: Señor, ¿cuándo viene el fin de todo esto? Y dice que le dan vestiduras blancas. Es como cuando te estás preparando para una fiesta, entonces ya le dieron sus vestiduras blancas. Son todas esas personas que ya murieron en Cristo Jesús y están esperando: Señor, ¿hasta cuándo? Porque ellos están esperando para resucitar. Recuerden de que nosotros no vamos a ser espíritus o almas flotantes, sino que tendremos un cuerpo, nuestro cuerpo resucitará. Y ellos están esperando ese momento y están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Y dicen: tranquilo, tranquilo, se tiene que completar el número de consiervos, de hermanos, y yo voy a enviar el juicio final a la tierra. Pero les dieron vestiduras blancas y le dijeron que esperasen todavía un poco de tiempo. Ese es el quinto sello. Sexto sello. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los poderosos, los ricos, los capitanes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Este
sexto sello es muy interesante. Primero porque en el relato de que vemos del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto sello son relatos pequeños, pero de pronto se extiende varios versículos para mostrar qué es lo que sucede en el sexto sello. No sé si será una señal muy clara o muy contundente del arrebatamiento. Si uno lee continuamente de corrido, vamos a encontrar este dato muy interesante. Y además que es una de las profecías más citadas en pasajes del Antiguo Testamento, inclusive Jesús cita el mismo pasaje. Pero veamos esto del sol y la luna, el sol que se oscurece, la luna que se pone roja como sangre. Esta es una de las señales más significativas. Va a ser un evento astronómico sin precedente, similar a lo que hemos visto en muchas de las películas de Hollywood, que han mostrado esa conjunción de varias cosas sucediendo al mismo tiempo. Y es interesante esta profecía, o este acontecimiento sin precedente en lo astronómico, porque cuando leemos, dicen que las estrellas van a caer, que el cielo se va a desvanecer, como se enrolla un papiro, un pergamino, que todo monte e isla va a ser removido de su lugar, quiere decir que va a haber un terremoto terrible. Los poderosos, los gobernantes de la tierra se van a meter en sus búnker, porque se meten, dice que se esconden en las peñas de los montes. Y Juan está teniendo esta visión de que la luna se pone roja como sangre, que puede ser un eclipse como lo hemos visto hasta hace poco, pero el sol se pone negro, pero no creo que sea un eclipse como naturalmente sucede, que creo que también que son señales de parte de Dios, siempre lo que pasa en lo astronómico, pero este es un hecho sin precedentes, es un fenómeno astronómico único, de tal manera que los poderosos de la tierra se esconden porque entienden que algo está pasando. Esto que pasó no pasó nunca. Dice que las estrellas comienzan a caer, dice que como cuando la higuera es sacudida por un fuerte viento, van a empezar a caer meteoritos, se van a caer las estrellas, se desvanece la cúpula, el cielo, todo monte removido, el sol está negro, la luna roja como sangre. Y particularmente es una profecía que está citada varias veces en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 13 versículo 9. Miren, ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Ezequiel capítulo 32 versículo 7. Haré que el cielo se oscurezca y se apaguen las estrellas. Cubriré el sol con una nube y no brillará más la luna. Joel capítulo 2 versículo 30. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. El Señor Jesús cita precisamente estas mismas profecías cuando en Mateo 24 da las señales, también cita este suceso astronómico sin igual. Mateo 24 versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. ¿Será este el momento del rapto? ¿Será este justo el momento, la señal del sol y la luna? ¿Será este el acontecimiento que va a dar inicio al arrebatamiento de la iglesia? Jesús mismo lo dice ahí, que va a aparecer esa señal del Hijo del Hombre. Todas las razas de la tierra se van a angustiar, pero Él va a enviar a sus ángeles a reunir de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro y llevárselos. Apocalipsis, ya lo leímos recién, versículo 12, cómo este suceso también marca esta señal sin precedente alguno.
¿Será este el arrebatamiento? ¿Será este la señal del arrebatamiento? Yo creo que es muy interesante que Jesús citara esto y diría que va a enviar a sus ángeles a buscar a los suyos y que antes de que vengan los juicios de Dios a la tierra, obviamente la iglesia va a ser quitada. Nosotros no estamos para ser hijos de ira. Nosotros somos hijos de bendición, no hijos de ira. ¿Será este el suceso del arrebatamiento? Y como ya hablamos, ¿qué es el arrebatamiento? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con el Señor en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. La razón de este video no es para nada asustar, sino es animar, porque dice, anímense unos a otros con estas palabras. Primera de Corintios 15, 51. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Yo creo que el mundo se está preparando por un suceso sin precedentes como el que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y hace años, por más de 76 años que nos vienen metiendo en la cabeza, a varias generaciones ya, que podríamos llegar a tener un ataque extraterrestre, que podríamos llegar a ser invadidos de alguna manera por seres que vienen de otra galaxia, seres que no pertenecen a esta Tierra. Hace más de 76 años. ¿Por qué? Porque paralelamente el primer caso fue el de Roswell, y de ahí ya se hizo tan popular, y en el cine, y en las series, y en las películas, y en la cultura popular, tenemos tan metido el hecho de que podamos creer de que hay seres extraterrestres, y nos los han metido tanto en las películas, inclusive algunas hasta demostrando lo que podría ser prácticamente el arrebatamiento. Muchas películas. Inclusive en julio de este año, en el Congreso de Estados Unidos, un ex militar afirmó que el gobierno tiene restos de seres no humanos. Y se habla, ¿no?, del Área 51, de que si realmente tienen ahí restos de una nave espacial, y se crea todo ese misterio. Pero sí, en la cultura general, en la conciencia de cualquier ser humano hoy, en las nuevas generaciones, los niños ya crecen creyendo de que hay seres de otro planeta que podrían venir a atacarnos. Algunos pueden ser buenos, otros pueden ser malos. Se nos está metiendo muchísimo eso en la cabeza. ¿Por qué? Porque un suceso de esa magnitud está a punto de suceder. La Biblia lo registra. Miles, millones de personas van a desaparecer, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos abducidos. El mundo de la ciencia de lo extraterrestre hablan de que hay personas que son abducidas. El arrebatamiento es Jesús llevándose a los suyos. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, mientras estemos vivos, cuando venga el Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos llevados, arrebatados a los cielos con el Señor Jesús. Muchas de estas películas muestran una forma de aducciones o arrebatamientos, inclusive en la película Infinity War de los Vengadores o en la última Endgame se habla precisamente de eso, el blip. El blip fue un chasquido que hizo el malo de la película, que en realidad representa a Dios. Hizo desaparecer al 50% de la población. Y inclusive hay monumentos de los desvanecidos. Personas que ya no están y que se desvanecieron en ese colapso mundial que hubo. ¡Vamos, retírense todos! ¡Todo el mundo para atrás! ¡Dejen libre la intersección! ¡Quítense del camino! ¡Atrás, atrás! ¡Váyanse!
Dilo, Clyde, que lo veremos hoy. ¿Están bien? Aquí no hay nadie. Llama a control. Código rojo. Nick, Kill. Ay, no. Me llevan a... La ONU sacó un informe en el que el mundo tiene que prepararse para posibles catástrofes y hay algunas consideraciones muy interesantes porque hablan de posibles catástrofes en los cielos. Inclusive hay una que se llama el cisne negro. ¿Qué es un cisne negro? Es un evento nunca antes visto, es un evento del cual no se tiene registro histórico. Puede haber una pandemia mundial, puede haber algún tipo de problema tecnológico mundial como un apagón del internet y de la electricidad, que también puede ser algo que suceda en ese sexto sello, porque se van a remover los montes, se va a desvanecer el cielo, posiblemente haya un apagón mundial, el sol va a dejar de brillar, posiblemente haya un apagón mundial, y la ONU ya sacó un informe en el que las naciones se tienen que preparar para ese evento, inclusive un evento de tipo cisne negro. Un evento de tipo cisne negro es algo que jamás ha sucedido, que no saben, pero deberíamos estar preparados. ¿Será el arrebatamiento un tipo de evento cisne negro? Algo que todavía no ha sucedido, pero va a suceder porque la escritura así lo dice. Hay teorías conspirativas, por ejemplo, de que tal vez la élite mundial está preparando un engaño mundial, el proyecto Blue Beam, te lo dejo también de tarea si lo querés investigar, donde pueden aprovechar precisamente el arrebatamiento de la iglesia para implantar lo que será el nuevo orden mundial, donde van a poder lograr que haya una sola religión, una sola moneda mundial, digital, ya no va a haber papel, moneda en billetes de papel, donde va a haber un solo gobierno mundial, el del anticristo, el de la bestia, donde todas las naciones se van a unir, donde se produce esa trinidad satánica, por así decirlo, ¿no? El trono de Satanás, el falso profeta, que va a ser la religión mundial, y el anticristo, el gobierno mundial, los tres unidos gobernando por muy poco tiempo, porque Dios lo permite y así lo dice, pero quizás sea el arrebatamiento ese suceso. Si seguimos el relato de Apocalipsis, encontraremos que después del sexto sello vienen en el capítulo 7 la multitud de ropas, la multitud de personas con ropas blancas. Primero habla de un relato de 144.000 sellados, que tiene que ver con 12.000 de cada tribu de Israel. Es como que Dios elige 12.000 personas de cada una de las tribus de Israel para que sean los que van a predicar, porque durante este periodo de la gran tribulación, que va a ser tan terrible, se va a seguir predicando el evangelio, pero Dios va a tomar 12.000 de la nación de Israel y 12.000 de cada tribu, sumado a 144.000, que son los escogidos por Dios para llevar su palabra. Pero paralelamente a eso, en el versículo 9 del capítulo 7, aparece la multitud vestida de ropas blancas.
Y es interesante porque entre el sexto sello y el séptimo sello, por eso digo, ¿será el sexto sello el arrebatamiento? Porque antes de que se abra el séptimo sello, aparecen una multitud de gente vestida de ropas blancas, que dice el pasaje que es de toda lengua, tribu, nación, que no se podían contar. Todos alabando, adorando al Señor, todos con palmas en las manos. De tal manera que Juan pregunta, ¿y quiénes son estos? Y dice, ¿no sabes quiénes son? No sé, díganme. Estos son los redimidos, estos son los que el Señor ha rescatado, los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Digo, ¿será el sexto sello, ese suceso astronómico sin precedente, el arrebatamiento de la iglesia? De tal manera que ahora están todos con vestiduras blancas en los cielos. Tal vez sea ese suceso. Tal vez sea ahí el arrebatamiento. Digo tal vez. Simplemente trato de leer las escrituras. Te lo dejo como una opción. Te lo dejo como para que lo tengamos en cuenta. Veamos que posiblemente la iglesia vea el resurgimiento del anticristo. O sea, vea el surgir de este hombre o líder mundial. Vamos a ver unas guerras terribles. Vamos a ver más hambres, más peste. Vamos a ver todo este tipo de cosas. Y que va a venir un suceso astronómico sin precedentes, en donde el Señor arrebatará a los suyos primero y después vendrán todas las catástrofes de sus juicios o los castigos o estos juicios que tienen que ver con las 7 trompetas de Dios. Precisamente termina este primer clave de 7 con la ruptura del séptimo sello. Y llegamos al final de esta clave o esta primera clave de número 7, el séptimo sello del rollo, y está en Apocalipsis capítulo 8. Dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El séptimo sello da inicio a las 7 trompetas, porque en este séptimo sello, primeramente que hay un silencio terrible, porque van a empezar los juicios de Dios a la tierra. Este séptimo sello creó un silencio en el cielo, y este séptimo sello puso delante a los ángeles que recibieron 7 trompetas, y vamos a ver que al toque de cada trompeta va a haber un juicio de parte de Dios a la tierra. Estamos en la primera etapa de esos juicios, porque todavía faltan las 7 copas de la ira de Dios, que van a ser aún mucho más terribles, esos juicios de Dios hacia la tierra. Pero en este séptimo sello también hay un terremoto. Las oraciones de los santos llegan delante de Dios y dice: este es tiempo de traer los juicios a la tierra. Hasta acá este estudio en este tercer video acerca de los 7 sellos del rollo del Apocalipsis, y lo que se viene más adelante van a ser las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Seguimos en este estudio llamado El fin de los tiempos.